¿Has conocido alguna persona escéptica que se volviera creyente? Si todavía no has tenido ese privilegio, permíteme presentarte la historia de Severino, alguien que se sentía orgulloso de su ateísmo y que siempre buscaba una explicación lógica para todo. Te invito a suscribirte para escuchar relatos exclusivos varias veces a la semana y juntos vivamos con el miedo. Antes de entrar en los detalles de mi historia, quiero enfatizar que mi intención al compartirla contigo es que aprendas una lección. No es para inspirarte en mis malas decisiones. En mi juventud yo era un firme ateo y mi incredulidad me llevó a cometer actos imprudentes de los cuales me arrepiento. A continuación te relataré algunos de esos episodios y al final comprenderás por qué digo lo que digo. Mi nombre es Severino y esta es mi historia. Mi vida comenzó en un pequeño pueblo donde la fe y la religión era parte integral de la vida de la comunidad. Desde temprana edad, mi madre me crió en un entorno religioso, pero a medida que crecía comencé a cuestionar la existencia de Dios y todo lo relacionado con la religión. Con el tiempo me convertí en un ateo convencido y orgulloso de mi escepticismo. Cuando estaba estudiando la secundaria, me reunía con algunos amigos y los incitaba a jugar la ouija. Les decía que nada pasaría, que no existían las puertas a otras dimensiones, ni que un demonio hablaría con nosotros. Incluso apostaba a que el puntero no se movería de su lugar. Ellos no querían pasar por cobardes, así que me seguían en mis tonterías adolescentes. También para esa época nos metíamos a casas abandonadas, llevábamos nuestra grabadora de esas grandes con cassettes y bebíamos bebidas alcohólicas. En pocas palabras, éramos un desorden porque incluso nos encantaba dejar grafitis. Creo que podría decirse que éramos unos artistas incomprendidos, para no decir que éramos unos vándalos en su propio mundo. Cuando entré a estudiar la preparatoria, el grupo de amigos se disolvió un poco ya que cada uno de nosotros entramos a escuelas diferentes. Mi madre me inscribió en una escuela privada. Uno de mis dos amigos entró a una escuela pública y el otro se fue a trabajar al taller de su padre. En la nueva escuela rápidamente hice amistades. Formamos un grupo de 5 personas contándome. Y ellos, al igual que yo, estábamos medios locos y nos gustaban las emociones fuertes. Como dice el dicho, Dios los cría y ellos se juntan. Sí, ya sé, es irónico, ya que yo era ateo, pero bueno, así dice el dicho. Recuerdo que para el 30 de octubre, un día antes de la celebración de Halloween en mi ciudad, una amiga nos empezó a contar que en la brujería, en Halloween, que también se conoce como Noche de las Brujas o Samhain, es una fecha extremadamente significativa. Marca el cambio de estaciones, cuando el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus se vuelve más delgado, permitiendo una mayor comunicación con los antepasados y los espíritus. Decía que era un momento para honrar a los antepasados, pero que también podría hacerse unos buenos trabajos brujeriles. Ahí le dije que yo no creía en eso, que eran patrañas, que así como no creía en Dios, no creía en lo paranormal, que incluso en la secundaria había jugado con la ouija, pero que ésta no se movió ni 1 milímetro. Ella se empezó a reír. Me dijo que si era tan valiente, que fuéramos a un cementerio muy conocido y que ahí podríamos jugar con la tabla, y que eso me haría abrir los ojos y creer en lo sobrenatural. Yo reí y le dije que yo no creía en lo sobrenatural
ni en el diablo. Ella me dijo que tal vez no creía en eso, pero que el innombrable sí creía en nosotros y estaría más que dispuesto en hacerse presente. Yo reí y le dije que estaba bien, que fuéramos a jugar con su tablita. Ella me dijo que no iríamos solos, que tenía una tía que era satánica y que si le decía podría ir con nosotros y hacerle una invocación a su señor. Yo le dije que era bienvenida. Al día siguiente, nos encontramos a una cuadra del cementerio. Eran cerca de las 12 de la noche. La emoción y la anticipación me habían dejado las manos heladas, y la temperatura de la noche no ayudaba mucho. Mi amiga y su tía se unieron a mí y a uno de mis amigos que también se animó a ir, y juntos nos adentramos en el oscuro cementerio. La tía de mi amiga vestía de manera inusual y tenía una expresión sombría. Estuvo recorriendo las tumbas en busca de una que le satisfaciera. Leía las fechas de nacimiento y de función, como si estuviera en el supermercado buscando la fruta perfecta. Cuando vio una, tenía la lápida muy vieja y media rota. Las fechas eran de los primeros años de 1900. La persona que falleció lo había hecho cuando cumplió los 17 años, si mal no recuerdo. Comenzó a preparar el entorno para la invocación. Marcó un círculo en el suelo con tiza blanca y colocó velas alrededor. Yo veía qué hacía, pero seguía estando incrédulo. Mi amiga me decía que fuera respetuoso, porque los que no respetan esas cosas les iría mal. Mientras observaba con escepticismo, la tía de mi amiga terminó de acomodar todo. Posteriormente nos pidió que nos sentáramos en el piso helado. Nos dijo que iniciaría dando un saludo y después invitaría a su señor para que él se uniera a la celebración. Cuando vi el reloj me di cuenta de que ya no eran las 12 de la noche, sino que eran casi las 12:40. Ella empezó a reír y me dijo que la hora no era importante, que las energías eran lo que llamarían su atención y la devoción con la que se rezaría sería suficiente. Ahí sinceramente me dio algo de miedito, pero no me iba a echar para atrás. La tía comenzó a recitar palabras en un idioma que no entendía. Rezaba oraciones que jamás había escuchado, cuando de repente un aire muy fuerte empezó a soplar. Se me heló el cuerpo. Decía cosas muy raras, y a medida que avanzaba la invocación, algo extraño comenzó a suceder. El aire se volvía aún más fuerte y las velas apagaron de golpe. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y la tía de mi amiga parecía estar en trance, como si estuviera en comunicación con algo más allá de nuestro entendimiento. En ese momento, una sensación de inquietud me invadió. Empecé a cuestionar mi decisión de haber estado ahí, jugando con fuerzas que yo no comprendía. La tía de mi amiga concluyó su invocación y posteriormente sacó su tabla ouija, la acomodó en la tumba, puso los dedos en el puntero y dio inicio a la sesión. Eso hizo que la atmósfera cambiara de manera drástica. La oscuridad del cementerio se hizo más intensa y un silencio opresivo se apoderó del lugar. Mi amiga me miró con una sonrisa inquietante y me dijo que ahora sí podría hacer alguna pregunta. Yo reí de nervios y le dije que a quién le iba a preguntar. La tía dijo que al demonio que estaba del otro lado. Ahí me puse a pensar que yo era ateo y como ateo no creía en nada. Así que le dije que quería que me dijera el nombre de mi madre. La tabla deletreó Dulce. Me empecé a reír y le dije a mi amiga que de seguro ella se lo dijo a su tía, que haría otra pregunta. Entonces pensé en preguntarle el nombre de mi papá. Ese nombre que ni yo sabía porque mi madre jamás me lo dijo. Ella era madre soltera y el novio que la embarazó la dejó a su suerte para nunca regresar.
en el preciso momento en que iba a preguntar, el puntero formó el nombre Jorge. Sentí como algo frío en mi estómago. La tía tenía los ojos cerrados y estaba como en un estado de meditación, como si hubiera bebido algo, pero yo era testigo de que ella no bebió ni una sola gota de alcohol. Con el nombre Jorge resonando en mi cabeza, me sentía como si hubiera descubierto un secreto oculto en mi vida. Mi escepticismo estaba en entredicho y pensé que al llegar a mi casa le preguntaría a mi madre al respecto. Mi amiga con una sonrisa observaba cada movimiento de la tía con admiración. Seguimos haciendo preguntas los presentes, cuando de repente sentí que alguien me tocó el hombro. Volteé a ver rápidamente, pero no había absolutamente nadie. Me empecé a sentir inseguro, me sentía observado y con un temor nuevo para mí. La tía finalmente abrió los ojos y con voz calmada me dijo que cuando estaba en trance, aquel ser oscuro le mostró algo, que desde hacía mucho tiempo estaban interesados en mí, que ellos veían que yo era un lienzo en blanco, que no creía en nada y que estaban dispuestos a ocupar algún lugar en este. Yo reí y le dije que yo no creía ni en el demonio ni en el infierno. Ella me contestó que tuviera cuidado con mis palabras, porque podrían ser escuchadas por alguien que no es tan paciente y podría darme una lección. A medida que nos alejábamos de aquel lugar oscuro y tétrico, no podía evitar sentir que algo había cambiado en mí. La invocación e interacción con lo desconocido en el cementerio había desafiado mis creencias y despertado mi interés. Pensaba si sería real todo aquello que vi, que escuché y que sentí junto a aquella mujer con doctrinas oscuras, y si estaría dispuesto a adentrarme aún más. Creo que aquella noche terrorífica me dejó marcado, porque las noches posteriores a esta fueron cada vez más inquietantes. Empecé a tener pesadillas horribles, donde seres oscuros me atormentaban, y también a mi madre. Habían sombras y figuras inquietantes en todo momento, y eso hacía que me despertara con sobresalto. Yo pensaba que no creía en nada, entonces esto no debería de afectarme, pero me comí mis palabras, porque toda esta situación aumentaba de nivel, al grado de que me despertaba con moretones inexplicables en el cuerpo. Primero fueron los brazos y luego el pecho. Lo atribuía a los golpes por el gimnasio, pero cuando me aparecieron en la espalda, ahí sí dudé. Además de que cuando amanecía podía encontrar mechones de mi cabello esparcidos en mi cama. Al inicio pensé que tenía falta de alguna vitamina, así que fui al médico. Me recetó algunas pastillas. Sin embargo, ahí estaban los benditos cabellos bien acomodados en mi cama para que yo pudiera observar al despertar. Al no tener una respuesta médica, intentaba atribuirlo a mi propia imaginación, al estrés o al miedo residual de lo que había vivido en el cementerio. Mi escepticismo se estaba desmoronando a medida que las experiencias inexplicables se multiplicaban, porque ahora no solo lo podía ver y sentir yo, sino que también mi madre. Un día ella amaneció y le vi en el brazo un moretón muy grande. Le cuestioné al respecto, pero me dijo que no sabía, que simplemente así había amanecido. Ella, al igual que yo, empezamos a escuchar sonidos extraños en nuestra casa, así que decidimos dejar de rentar ahí y mudarnos a otro sitio. Pero esto no sirvió. Los ruidos se fueron con nosotros. Eso era una bandera roja diciendo que teníamos algo paranormal pegado. Comencé a cuestionar si lo que había experimentado en el cementerio había desencadenado algún tipo de presencia o energía negativa en mi vida y en la de mi madre. A las pocas semanas,
Empecé a notar que cuando hacía la tarea podía escuchar la voz de un hombre. Me decía cosas. Al inicio buscaba si había algún estéreo encendido o una radio que fuera la fuente de aquella voz, pero simplemente no había nada ni nadie. Mi madre estaba trabajando, así que me encontraba en casa solo. Esas continuas voces me dieron la sensación de que me estaba volviendo loco. Pensaba que tal vez mi padre tenía alguna enfermedad mental y que por eso yo estaba padeciendo esto. Entonces fue cuando recordé lo de la Ouija, que me dijo que mi padre se llamaba Jorge. Así que pensé que cuando mi madre llegara del trabajo, le preguntaría. Como a las 8 llegó mi mamá de su trabajo y ahí la recibí. Hicimos juntos la cena y cuando estábamos comiendo le pregunté si mi padre se llamaba Jorge. Ella palideció. Me cuestionó que dónde había escuchado ese nombre. Ahí me sinceré. Creo que fue una manera de dar cabida a la conversación. Realmente sentía que mi vida se estaba volviendo un caos. Casi no dormía, no comía, y la voz de aquel hombre la escuchaba cada vez más seguido. Me dijo mi madre que efectivamente mi papá se llamaba así, pero que no quería saber nada de él. Ahí me sinceré y le dije lo que había hecho a sus espaldas, que tentaba situaciones peligrosas y que fui al cementerio. Acompañé a una mujer a hacer invocaciones al maligno, solo porque quería saber si podía hacerse presente, y que efectivamente sentí que algo se unió a la sesión, pero que ese algo no se quedó en el cementerio, sino que se vino conmigo a la casa. Ahí le mostré los moretones y marcas de mi cuerpo, además de los espacios en mi cabeza porque el cabello se me caía constantemente. Mi madre me dijo que buscaría ayuda, que seguramente un demonio se quedó a mi lado y que había que deshacerse de él. Buscamos ayuda con varias personas, pero lo único que hicieron fueron sacarnos dinero, porque sea lo que sea que hacían, no funcionaba, hasta que nos recomendaron a un hombre. Cuando lo fuimos a ver, él nos dijo que el demonio nos estaría atormentando hasta que le ofreciéramos algo a cambio, tal vez una ofrenda de sangre, que deberíamos comprar un animal para sacrificar y ofrecerlo a cambio de nuestra paz. Así que mi madre en su desesperación aceptó el trato. Dijo que le daría el dinero necesario para que hiciera el trabajo pertinente. El brujo nos llamó al par de días y dijo que ya tenía listo el trabajo, que deberíamos de ver resultados favorables. Mi mamá y yo estábamos confiados en su palabra. Pensamos que tendríamos paz, pero sucedió todo lo contrario. Las situaciones paranormales aumentaron. Los moretones, lastimadas y dolores de cuerpo estaban más marcados. Pero lo que sucedió una noche cambió mi vida para siempre. Estábamos viendo la televisión mi madre y yo, cuando de la nada me empecé a sentir raro. Tenía un enojo muy grande. Sentía una molestia hacia mi madre. Sentía una rabia que hizo que de la nada volteara a verla y empezarle a decir cosas muy hirientes. Mi mamá trató de calmarme, sin embargo, eso hacía que sintiera mucho más odio hacia ella. En su desesperación, lo único que hizo fue ponerse de rodillas y rezar Padres Nuestros. Ahí fue cuando sentí que la sangre me hervía. Quería tomarla entre mis manos y hacerle daño. Cuando no sé por qué razón, empecé a sentir, en ese momento de furia, un olor a flores. Era muy marcado porque al percibirlo sentí que me ahogaba. Dicen que cuando hueles a flores o a perfume de flores es porque la Virgen se está haciendo presente. Mi mamá seguía en oración y mi mente empezó como a reaccionar. Cuando por fin vi todo el panorama, me hinqué junto a mi madre y lloré a su lado. Evidentemente, teníamos un problema muy grave y ahora sí, me estaba volviendo creyente en las cosas paranormales y en Dios. Fuimos a ver a un sacerdote y él nos bendijo, además de que me quise confesar, porque no me había confesado desde que hice mi primera comunión.
Cuando entré al confesionario y empecé a decir las cosas, sentía como se me quitaba un peso de encima. El cura me dijo que había un lugar. Ahí se hacían reuniones para que con la energía y oraciones de las personas transmitieran paz y sanación a los asistentes. Era como un centro de sanación. Fuimos mi madre y yo, y creo que eso me hizo salir de todo aquel suplicio del cual éramos víctimas. Poco a poco la entidad se fue alejando de nuestras vidas y pudimos tener un poco de paz y tranquilidad. Han pasado muchos años desde que vivimos con el miedo, pero lo recuerdo como si fuera ayer, cuando creí que hay un ser supremo y entonces mi vida tuvo sentido. Pero el momento en que definitivamente me llegó ese sentimiento por completo fue el día en que nació mi primera hija. Ahí presencié un milagro, el milagro de la vida. Cómo de la nada se formó un ser humano. Eso es maravilloso. Ahí creí realmente que Dios existe y me siento muy feliz de ser un fiel creyente. Gracias al suscriptor por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?